Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Estoy haciendo muchas tareas al mismo rato. Estaba esperando la hora en punto. Muy buenas tardes a los que ya están. Hola, hola, hola a Hola, todos. buenas tardes. Buenas tardes a todos, un gusto poder compartir de nuevo por acá. Bienvenidos todos, los que se repiten y los nuevos también. Ya, tenemos al doctor Becerra, nos quedan 2 o 3 minutos por si quieren preguntar alguna cosa diferente. A las 13:30 en punto partimos, por respeto a los que aún no se han unido. Hola doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Súper bien, súper bien. Aprovecho de decirle a algunas personas nuevas que se integran hoy día y a los que ya están, a quienes han mantenido el interés, eh, que nosotros como Maipo Salud estamos súper empeñados en poner bien en vitrina el tema oncológico porque afecta mucho a las familias y a nuestros pacientes todos los días. Y quiero agradecer al doctor Becerra que está trabajando con nosotros en Maipo Salud para enseñarnos sobre los cánceres más frecuentes, que sería este curso. Y también, tal vez no lo hemos hablado aquí últimamente, tenemos un comité oncológico que funciona semanalmente, donde invito a los que tengan pacientes con sospecha o diagnóstico de cáncer, que los deriven a Maipo Salud. Tenemos consultas presenciales en nuestras sucursales y telemática también, telemedicina, para que si es de interés o si anda muy perdido el paciente o el profesional, podemos orientarlo con una consultoría de nuestro oncólogo, el doctor Sergio Becerra, para que apuremos los caminos. En esta patología el tiempo es oro y no debemos demorarnos nada en avanzar, en hacer el estudio necesario, en tener al paciente bien informado y que sepan por dónde seguir. Nuestra experiencia al llamarlos, cuando nosotros les notificamos resultados críticos de sus exámenes, es que varios de ellos, en realidad muchos, están totalmente perdidos o choqueados y no hacen nada y pasan meses de meses con las dudas, ni siquiera llevan el examen a su médico. Entonces, quiero invitar a todos los que se han interesado en esta capacitación que nos sirve mucho, ya que estamos estimulados a aprender de cáncer. Cuando tengan el caso en su consulta o en su realidad, cuenten con Maipo Salud, lo pueden derivar a nuestros médicos y desde ahí nosotros podríamos presentarle los casos en la consultoría semanal que tenemos con el oncólogo, el doctor Sergio Becerra, para orientar a ese profesional o a ese paciente o a su familia. La idea es que no pase tiempo entre el posible diagnóstico o la certeza diagnóstica y el inicio del tratamiento. Estamos llegando muy tarde muchas veces y eso a mí me desespera, realmente me desespera. Por eso queremos como Maipo Salud poner más prevención, que lo estamos empezando a trabajar más fuertemente, bien concentrado, y sobre todo una consulta precoz. Así que la invitación, ahora que ya es la hora y vamos a empezar, es a que todos cuenten con que Maipo Salud está revisando bien en serio el tema oncológico y podemos ayudar a que el paciente, el profesional o su familia encuentren los caminos necesarios para navegar su cáncer. Eso nomás. Siendo la hora, el doctor ya está listo con su presentación. Hoy día nos toca el cáncer pulmonar. Ya hemos visto 4 clases antes y quedan más de la mitad todavía por delante, así que sigue abierta la inscripción para que todos los interesados puedan ingresar en el momento que quieran y van a tener disponibles las clases pasadas y los test de conocimientos de cada tema para que salgan con certificación, si es que lo desean. Partimos entonces, no sé si quiere hablar alguien más, doctor. Ahí sí, no encontraba el micrófono. No, muy claro, doctora, como siempre.
Y bueno, esta clase, como siempre, está orientada, ¿cierto? No a especialistas, ¿ya? Al igual que el cáncer de próstata es bien complejo, sí, de explicar, porque el cáncer de pulmón, la verdad, es una enfermedad que tiene varias enfermedades dentro de una, ¿ya? Depende mucho de factores moleculares y otras cosas que les voy a explicar ahora. Y en ese mismo sentido de la detección precoz, ¿cierto? Y de la mortalidad de los pacientes, ¿cierto? Que en este cáncer abimbante, más del casi el 90% de los pacientes con este diagnóstico están fallecidos al quinto año, o sea, es de los cánceres que más muertes producen, el más letal, ¿ya? Como siempre, el mensaje, la detección precoz es la que eventualmente puede curar a este paciente, ¿ya? Cuando empieza con síntomas o se diagnostica tarde, ya en general el resultado es bastante malo. Y en ese sentido, aparte de detectarlo precozmente, en este caso en particular, como esto está asociado al tabaco, ustedes saben, aunque lo voy a reforzar más rato, ojalá que los pacientes no se enfermen de cáncer, de pulmón, ¿ya? Porque aquí es donde tenemos mucho espacio para prevenir, ¿cierto?, que la enfermedad aparezca. Entonces, vamos a empezar, como siempre, dando un pequeño temario. Primero explicar el aspecto epidemiológico de la enfermedad, ¿ya? Después, por qué en general estamos llegando tarde a diagnosticar y tratar a estos pacientes, cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de enfermarse, ¿ya? Cuáles son los síntomas y signos de sospecha, cuando ya corresponde una derivación especialista para activar el GES de pulmón, el GES 81 es el de este diagnóstico. Después, cómo se estudia y se tapifica, que muchos de esos exámenes se pueden hacer también en las consultas que se hacen en Maipo Salud. Y después un breve repaso por los tratamientos, que no es el objetivo del curso, pero sí es bueno que lo conozcan en forma general. Bueno, este cáncer es muy frecuente, ¿ya? Tiene más de 2,5 millones de casos, perdón, en el mundo, de los más frecuentes a nivel mundial, ¿ya? Produce una alta mortalidad porque no solamente en Chile, sino que en todos los países se diagnostica aún muy tarde, ¿ya? Y muchas veces ya en estado metastásico desde el diagnóstico, y en ese contexto hay la mortalidad muy alta, ¿ya? Más del 70-80% de los pacientes fallecen una vez están diagnosticados, y en Chile no es diferente, de hecho es peor, ¿ya? Y incluye cerca de 1 de cada 5 pacientes que mueren de cáncer en el mundo es por cáncer pulmonar, ¿ya? O sea, no es el más frecuente, es muy frecuente, sí, no es el más frecuente según los países, pero sí el que produce más muertes. Es muy letal, ¿ya? En Chile tenemos cerca de 4.400 casos por año, y de esos fallecen 4.000. O sea, como decía yo, cerca del 90% de los pacientes están fallecidos al quinto año desde el diagnóstico, ¿ya? Y corresponde a cerca del 13% de los casos fatales por cáncer en nuestro país. O sea, un problema muy frecuente, muy letal, mal negocio estar enfermo de cáncer de pulmón. Ahora, ¿cuáles son las causas de por qué lamentablemente estos pacientes llegan ya muy avanzados? Es porque el pulmón en sí, el órgano, ¿ya? No tiene terminales nerviosas que refieran dolor. Cuando aparece un tumor en el parénquima pulmonar, este puede ir creciendo en forma asintomática por mucho tiempo, hasta que cuando ya aparecen los síntomas, ¿ya? Que son la tos, ¿cierto? A veces dolor torácico, ¿ya? Ahogo, disnea, es cuando ya el tumor está muy grande y ya en una etapa incurable o de muy bajo pronóstico, ¿ya? Así que en general es bien maletero este cáncer, ¿ya? O sea, se esconde hasta que ya está muy avanzado para producir síntomas y recién diagnosticar, ¿ya? Y además los síntomas que produce son bien comunes de muchas enfermedades. Es muy frecuente que se diagnostique con neumonía, se confunda con enfermedad pulmonar obstructiva, y por lo tanto aquí es muy importante el acompañar, ¿cierto?, una sospecha diagnóstica, ¿ya? Siempre en un paciente que tenga tos o sangramiento en la expectoración, y hacerle rápidamente exámenes de imagen, ¿ya? Para descartar que tenga un cáncer, ¿ya? Ese es uno de los mensajes principales que me gustaría dejar, ¿ya? Más adelante les voy a explicar sobre ese concepto de cuándo y qué pedir a un paciente que podría tener un cáncer pulmonar. Y llegamos tarde porque en general son cánceres muy agresivos que rápidamente producen metástasis. Las más frecuentes son al cerebro, al hueso, al hígado y la glándula suprarrenal, ¿ya? Muchas veces los pacientes debutan con síntomas secundarios a la metástasis, ¿ya? Con convulsiones por metástasis cerebrales, una fractura en hueso patológico,
etc. ¿Ya? Esto es muy frecuente de ver. Y como todos los cánceres, ¿ya? Si uno lo encuentra en etapas tempranas, en estadio 1, por ejemplo, en estadio 2 incluso, ¿ya? Cuando el tumor solamente está en el pulmón, tiene un tamaño que también les voy a explicar más adelante, puede ser curado a través de la cirugía, a través de la radioterapia y a través de la quimioterapia y las drogas modernas como la inmuno y las terapias dirigidas. Pero la dificultad es que son muy pocos los pacientes que lo encontramos en estas etapas tempranas. Bueno, ¿cuál es la causa principal de esta enfermedad? Es el consumo del tabaco. O sea, cerca del 85% de los pacientes que tienen cáncer pulmonar son fumadores, ya sea fumadores activos, fumadores pasivos, que son los que viven al lado de un fumador. Y aquí no hay ningún número de cajetillas o cigarrillos al día que proteja contra la enfermedad, ¿ya? Es muy común, ¿cierto?, que la gente diga, no, yo solamente fumo en las comidas, socialmente, en los carretes, me fumo uno al día nomás. Todos esos pacientes están casi con el mismo riesgo de un paciente que se fuma una cajetilla diaria, ¿ya? Así que el mensaje acá es que no hay que fumar, ¿ya? El consumo de tabaco en Chile es bastante alto todavía, ¿ya? Antes del terremoto del 2010, cerca del 45% de los chilenos fumaban, aunque sea un cigarrillo en el año. Ese porcentaje actualmente va a cerca de un 30%, 31%, ¿ya? Ha bajado bastante después del terremoto, secundariamente al aumento del precio que tuvo la cajetilla, por un impuesto que se aplicó al cigarro para reconstruir el país, post-terremoto. O sea, de rebote, 10 años después de que se implementó esta medida, nos dimos cuenta en el 2019, cada año terminado en 9 se hace el análisis de la encuesta nacional de salud, ¿ya? Que identifica ciertos parámetros a nivel nacional, y en la última del 2019 se vio que se había bajado desde un 43% de fumadores en Chile a un 33%, ¿ya? Solamente secundario al aumento del precio del tabaco, ¿ya? La recomendación mundial es que los países traten de poner el mayor precio posible a la cajetilla de cigarro para que desincentive el uso, sobre todo en pacientes jóvenes, y un porcentaje adecuado de fumadores en un país, ¿ya? Ojalá tener ojalá un 20% o, más, o menos de la población de ese país consumiendo tabaco. Países que han sido exitosos con estas políticas, como Australia, Japón, ¿ya? Aparte de las restricciones sociales, entre comillas, que consisten en no fumar en la calle, no fumar en restaurantes, no fumar en los estadios, que son cosas que aquí en Chile ya se hacen hace mucho tiempo. Lo otro es subir el precio al máximo, ¿ya? Para que en el fondo el precio sea el principal factor que desincentive el consumo del tabaco. ¿Ya? Así que estamos lejos todavía de esa meta. Se calcula que la cajetilla debería costar sobre $10 para tener un efecto significativo en disminuir el porcentaje de fumadores. Eso significa una cajetilla a 9.000 pesos. Ahora está actualmente en 5.500, tengo entendido. Así que todavía nos falta bastante espacio de aumentar el precio para que tengamos una disminución para lo que necesitamos realmente. También hay programas de cese tabáquico, que más adelante también lo voy a explicar. Son bastante positivos y exitosos, pero en Chile la verdad la oferta de eso es bastante poco, ¿ya? Hay muy pocos lugares donde uno puede hacerse ese tratamiento. Hay otros factores que pueden producir cáncer pulmonar. Uno es el radón, que es un gas natural que está en toda la tierra, ¿cierto? En las construcciones de hormigón, de cemento, ¿ya? Y que eventualmente puede producir un cáncer pulmonar, ¿ya? Tenemos algunos contaminantes de exposición laboral, como conversábamos en el comité pasado, el asbesto, que produce el mesotelioma, que es un cáncer de pulmón distinto y especial. Tenemos el arsénico, ¿ya? Que es una sustancia, una molécula que no tiene ni olor ni sabor, ni se ve, ¿ya? Y por lo tanto es bien difícil de detectar. Y tenemos lamentablemente una ciudad completa del norte de Chile, que es Antofagasta, que tiene una tasa altísima de cáncer pulmonar, mucho mayor que la tasa chilena, secundario a la contaminación del agua con arsénico que se detectó hace cerca de unos 40, 50 años atrás, ¿ya? Esto a raíz de la producción minera y otros factores. Por lo tanto, si uno va a Antofagasta, hay un montón de pacientes que no son fumadores, ¿ya? Que fueron niños, por ejemplo, hace 40 o 50 años,
y que consumieron esta agua contaminada y ahora están sufriendo cáncer pulmonar. ¿Ya? Es una especie de epidemia, ¿ya? Bien violenta en esa región, relacionada con el consumo arsénico y no con el cigarrillo. Y también tenemos el smog, el humo de leña, ¿ya? Que también eventualmente pueden producir un cáncer pulmonar. ¿Ya? Acá en Chile, en Santiago, ha disminuido bastante la contaminación en relación a los últimos años, pero no estamos libres de ella todavía. Y hay ciudades muy famosas por el humo de leña como Temuco, que tiene una capa de humo todo el año. Y también los pacientes con EPOC y fibrosis pulmonar, que son además efectos secundarios del tabaco, entonces se suman los riesgos. Y también pacientes que han recibido radioterapia por otros cánceres de la niñez, también eventualmente pueden tener algún mayor factor de riesgo. Pero aquí el principal, reitero, el SIDA. Ahora, tenemos cerca de un 15% o 20% de cánceres en personas que nunca fumaron. ¿Ya? Eso se debe a ciertas mutaciones genéticas que portan algunas personas, sobre todo mujeres jóvenes, ¿ya? Que no fumaron nunca, que tienen incluso a veces menos de 50, 40 años, y que presentan un tipo de cáncer que se llama adenocarcinoma. ¿Ya? Cuando uno combina todos esos elementos, seguramente se trata de un paciente con la mutación llamada EGFR, ¿ya? Que uno lo ve de forma no tan frecuente, pero sí, yo he conocido varios pacientes con ese problema y por supuesto ahí lamentablemente también debutan con cánceres muy avanzados y personas que nunca fumaron. Entonces es bien curioso y un poco de mala suerte tener esta enfermedad así también. ¿Ya? En general, ¿ya? Los cánceres pulmonares, cuando ya están con síntomas, los más frecuentes, como les contaba, son la presencia de tos, ¿ya? Ahogos, ¿ya? También ahora, con el mayor acceso que hay a imágenes de radiografía y escáner, también a veces hay hallazgos incidentales, ¿ya? Cuando una persona se hace un escáner por otra causa médica y aparece un nódulo pulmonar, y ahí ese paciente, entre comillas, tuvo la suerte de detectarse en forma precoz, ¿cierto? Y poder tratarse con intención curativa. Eh, Volviendo al tema de la prevención, ¿ya? Dado que este cáncer responde bastante mal a los tratamientos cuando está en etapas avanzadas, si bien el fumar genera un riesgo permanente para toda la vida, sí se puede disminuir ese riesgo si las personas dejan de fumar, ¿ya? Y por eso es tan importante esto detectarlo en la anamnesis o comentarlo con los familiares o amigos que fumen, porque muchas veces se escucha que personas que dicen, no, yo he fumado toda la vida, así que ¿para qué voy a dejar ahora? ¿Ya? Si igual me voy a morir de cáncer. No es así, porque incluso después de 10 años de haber dejado de fumar, el riesgo puede bajar incluso en un 90% dependiendo de cuándo uno deje de fumar. ¿Ya? Si uno deja de fumar antes de los 40 años, ¿ya? El riesgo baja en un 90%. Si uno deja de fumar antes de los 50 años, baja en un 66%. E incluso en pacientes ya adultos mayores que dejen de fumar también se ve un beneficio. ¿Ya? Entonces, si bien el riesgo nunca llega a cero, ¿ya? Pero sí disminuye bastante. Y por lo tanto, siempre el consejo del médico o el personal de salud, o reitero, los conocidos que fumen, hay que decirles que no todo está perdido y que le haría muy bien dejar de fumar. ¿Ya? Ahora, para dejar de fumar, hay distintas metodologías, es bien difícil, ¿cierto? Esto es un hábito muy difícil de suspender, sobre todo por el efecto de la nicotina, que es muy adictiva. Pero, sin embargo, con consejería, con medicamentos antidepresivos y con reemplazo de nicotina, con parches, por ejemplo, se logran resultados bastante buenos, sobre incluso un 50% de cese tabáquico permanente. ¿Ya? Esto lamentablemente sí no está muy disponible ni en el mundo privado ni en el mundo público. Ahora sale un GES recién de cese tabáquico que es bastante pobre en prestaciones, porque la verdad sin tener sobre todo el reemplazo de la nicotina, que cuesta bastante conseguir en Chile, comprar parches por ejemplo, mucha gente los trae del extranjero, es bien difícil de que el tratamiento sea efectivo. Entonces hay que instalar una política pública o general en Chile un poco más robusta para que las personas puedan dejar de fumar si es que se someten al tratamiento. Ahora, como este cáncer, les contaba anteriormente, no da síntomas, ¿ya? Cuando aún está en etapas localizadas, se ha planteado que aquí el tamizaje tiene un rol importante, ¿ya?
El tamizaje, a diferencia de los otros cánceres que hemos conversado, como el Papa Nicolau o la mamografía, etcétera, es difícil de hacer porque requiere tomar un escáner, ¿ya? El hacer una radiografía de tórax, que es más barata, por supuesto, y más accesible, no tiene ningún resultado en descubrir nódulos pulmonares sospechosos de pequeño tamaño, y por lo tanto lo que hay que hacer es un escáner, ¿ya? Que es un escáner especial, ¿ya? Que tiene cierta técnica que permite que se vean mejor los nódulos pulmonares, y que además tiene que ser informado por un radiólogo que tenga una formación específica, ¿ya? En clasificar los nódulos pulmonares riesgosos por sospecha de cáncer pulmonar, ¿ya? Este tipo de escáner en Chile está disponible en muy poquitos lugares, ¿ya? Y porque además faltan radiólogos que estén capacitados, y porque además tampoco se ha implementado una política nacional como sí ha ocurrido en otros países. Se me quedó pegado. Ahora, hay un consenso chileno publicado el año 2024, ¿ya? Por la sociedad respectiva y de broncopulmonar, cirugía de tórax, que recomiendan que, y esto es muy importante que lo anoten, ¿cierto? Que todas estas clases ustedes después las tienen disponibles, es que pacientes, sobre todo entre 50 a 75 años, que tengan un consumo altísimo de tabaco, sobre 20 paquetes al año, y que sigan fumando o que hayan suspendido el tabaco por un lapso menor de 10 años, se les pida un TAC de baja dosis, ¿ya? De forma anual, ¿ya? En los lugares que esté disponible para el informe, ¿ya? Reitero entonces, personas que estén fumando en forma importante o que hayan dejado de fumar hace poco tiempo, menos de 10 años, y entre 50 a 75 años son los que son los mejores candidatos para hacer un TAC anual, ¿ya? Para detectar nódulos pulmonares sospechosos, que posteriormente tienen que ir a biopsia y ver si son un cáncer o no. No se recomienda entonces hacer esto a todas las personas, ¿ya? Porque es muy caro, ¿cierto? No es costo efectivo para el país. Tampoco para todos los fumadores, sino que los que son fumadores pesados, ¿ya? Y el rango etario que les contaba, reitero, 50 a 75 años, ¿ya? Entonces, muy importante que en la anamnesis, ¿ya? Que uno haga al paciente, calcule cuántos son los paquetes año que está consumiendo. Esa fórmula está ahí en toda esta ayuda, ¿cierto? Ahí de la inteligencia artificial, así que no voy a entrar en eso. Y si los pacientes cumplen este criterio, deberían someterse a un TAC de baja dosis, ¿cierto? Una vez al año. Ahí podemos ver, doctora, si esto se puede implementar eventualmente en Maipo Salud, ya que tiene escáner. Lo mismo, Cuando, dejemos una averiguación para Juan Eduardo para ver si nuestro escáner puede hacerlo, porque nuestros precios de escáner son bien competitivos, así que podría ser algo interesante. Juan Eduardo, sí, te dejo la tarea a ver si durante la misma clase sale algo del tema. sí, Por favor. hay que usar una técnica especial de toma de imágenes. Esta baja dosis es para que el paciente no reciba la full dosis de radiación que se entrega en un escáner normal. Y además hay que conseguir, como decía, estos radiólogos especializados que lo sepan interpretar, ¿ya? Pero yo creo que es muy necesario esto, difundirlo, implementarlo, porque la verdad hay muy poca oferta en todo Chile. Que es una forma de salvar la vida a los pacientes fumadores. Que dejen de fumar primero y se haga el escáner de control una vez al año. Ahora, si el paciente en algún momento se hace el escáner y aparece un nódulo sospechoso, ya no siempre hay que entrar a hacer biopsia, o no siempre hay que derivar al especialista. Aquí usando nuevamente el esquema de semáforos que hemos usado en otras clases, la verdad hay que alarmarse cuando el escáner muestre un nódulo pulmonar sobre 8 milímetros, ¿ya? Y ahí lo que corresponde es hacer un PET-CT, ¿ya? Que puede hacer que ese nódulo se vea brillando, ¿cierto? Y con muy alta sospecha de un cáncer, o que eventualmente se pueda tomar una biopsia, ya sea por punción bajo TAC o una cirugía, ¿ya? Una videotoracoscopía, con un especialista, por supuesto, cirujano de tórax, para que descarte confirme este tumor. Si el nódulo mide menos de 6 milímetros, ahí quédase tranquilo y solamente hacer un TAC de control anual. Y si está en la zona amarilla, entre 6 a 8 milímetros, hay que repetir el examen con más precocidad, en general entre 6 meses después del primero. Ahora sí, el nódulo pulmonar tiene signos sospechosos de cáncer, como ser de bordes espiculados, no sé, como una estrella, ¿ya? O que haya crecido entre un escáner y otro.
ahí lo más recomendable es derivar al especialista para que tome una biopsia y descarte un cáncer. Pasando ya a los pacientes con una enfermedad ya más grande, ¿cierto? Que está dando síntomas. Hay tres formas principales, ¿cierto? En que uno puede diagnosticar los pacientes por defecto del tumor directamente. Y en el cáncer pulmonar es bien frecuente además ver los llamados síndromes paraneoplásicos, ¿ya? Que se produce porque el tumor produce ciertas sustancias hormonales, por ejemplo, que producen algunos efectos en todo el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, este síndrome de secreción de hormona antidiurética, ¿ya? Que produce una hiponatremia, ¿ya? Sin causa aparente, ¿ya? O síndrome de Cushing, eso se llama de resorte de medicina interna, así que no voy a entrar ahí porque no sé tanto, ¿ya? Pero sí a veces pasa que los pacientes tienen enfermedades o síndromes bien raros y haciendo el estudio profundo finalmente se encuentra un tumor pulmonar, ¿ya? Pero lo más típico, ya directamente hablando del tórax, ¿ya? Son pacientes con tos, y ese es el síntoma principal, cualquier tos crónica, sobre todo que lleve más de 2 semanas, debería estudiarse por lo menos con un escáner, una radiografía de tórax, ¿ya? Aunque la clase va a recomendar un escáner. Pacientes que estén sangrando a través de la tos, por supuesto, inmediatamente hacer un escáner. O pacientes que empiecen con neumonias repetitivas, ¿cierto? Que no se recuperan ya con el tratamiento habitual. O que el paciente tenga disnea progresiva, ¿ya? Que empiece a ahogarse subiendo escaleras o caminando en la calle en forma rápida y diferente a lo que hacía hace un tiempo atrás, ¿ya? Dependiendo de la ubicación también del tumor, si este invade el tórax, o sea, si por ejemplo compromete alguna costilla, hay dolor de la pleura o de las costillas mismas, ¿ya? Por compromiso local. También puede aparecer disfonía, si es que hay compromiso del nervio recurrente laríngeo. Si el tumor comprime el esófago, que está pasando ahí justo entre medio de los dos pulmones, puede haber también dificultad para tragar. Y cuando hay una etapa muy avanzada, hay un síndrome que se llama síndrome de vena cava superior, en que los pacientes empiezan a tener hinchazón de la cara, se ponen medios como amoratados, se le notan mucho las venas, ¿cierto? Desde la unión de las clavículas hacia arriba. Y eso quiere decir que eventualmente el tumor está comprimiendo toda la vena cava, ¿ya? Y produce esta acumulación de sangre, ¿cierto? En la parte superior del cuerpo. Y hay otra presentación muy específica que se llama el tumor de Pancoast, ¿ya? Que es un tumor que está en el vértice pulmonar y que produce dolor del hombro, ¿cierto? Y eventualmente una parálisis también facial. Y por último, tenemos ya los pacientes que debutan con metástasis, que como contaba anteriormente pueden tener dolor de cabeza o convulsiones secundarias de metástasis cerebrales, una fractura en hueso patológico, ¿cierto? Una fractura en el fémur, en el húmero, por un golpe pequeño, porque el tumor está carcomido, ¿cierto? Apolillado por un cáncer, y otras manifestaciones dependiendo de dónde esté el tumor. Pero el síntoma principal es la tos, ¿ya? Cualquier tos que se cronifique, ojalá pedir un escáner. Esta diapositiva habla de eso. Muchas veces, en la antigüedad, cuando había menos acceso al escáner, se pedía una radiografía, ¿ya? Y la radiografía muchas veces salía normal, no mostraba nada. La radiografía tiene una sensibilidad baja para detectar tumores pulmonares pequeños, sobre todo porque muchas veces se esconde atrás de la imagen del corazón, la imagen de las arterias principales, ¿cierto? Del tórax. Y por lo tanto, lo que recomendamos en un paciente que tenga síntomas sospechosos, como lo que acabo de contar, es mejor realizar un escáner con contraste, ¿ya? Que muestra con mucho mejor definición los nódulos pulmonares, incluyendo los que están atrás del mediastino. Ahora, cuando tenemos la sospecha de un cáncer pulmonar, se activa el GES, ¿ya? Parecido a lo que tenemos con cáncer de mama, ¿cierto? Cuando hay una mamografía alterada. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que está con síntomas muy sospechosos de un cáncer pulmonar, o se tiene alguna imagen sospechosa en radiografía o en escáner, se tiene que activar el GES de cáncer pulmonar, el GES 81, que tiene 60 días para hacer la confirmación con biopsia, otros 45 días más para hacer la etapificación, si es que la biopsia confirma que hay un cáncer, y 45 días más para empezar el tratamiento, que puede ser con cirugía, con quimioterapia, principalmente dependiendo del avance de la enfermedad. Como todos los GES, esta canasta cubre la confirmación con biopsia y la etapificación, incluyendo el PET-CT.
e incluye los tratamientos, ¿cierto? Cirugía, radioterapia, quimioterapia y algunas drogas también de alto costo. Esto en el mundo FONASA y ISAPRE, dependiendo del tipo molecular que tengan, que ya lo explicaré. Y hace que los pacientes ISAPRE tengan un copago de un 20% y los FONASA les salga todo gratis. El camino del paciente con una sospecha de cáncer pulmonar, entonces, consiste en primero tener la sospecha, ¿ya? Con los síntomas de alarma o con un hallazgo en alguna imagen, en un nódulo pulmonar sospechoso, más de 8 milímetros, como contaba. Posteriormente, hacer un TAC de tórax con contraste, si es que no lo ha hecho todavía el paciente. Después pasar a hacer una biopsia, que muchas veces es dificultosa. La forma principal es hacer una broncoscopía, pero si el tumor está alejado de la vía aérea, hay que entrar a hacer una punción bajo TAC, o incluso a veces se hace una cirugía pequeñita, ¿cierto?, en pabellón para sacar una muestra pulmonar. Muchas veces también se usa el PET, ¿ya? Incluso antes de la biopsia para guiar eventualmente otra lesión que aparezca y hacer una biopsia más fácil. Y una vez que se tome la muestra, por supuesto, esto pasa al patólogo, que confirma si es un cáncer o no y de qué tipo. En el cáncer pulmonar hay múltiples tipos de subcánceres, entre comillas, de clasificación histológica y clasificación molecular, que determinan que los tratamientos sean completamente diferentes entre un tipo de cáncer pulmonar y otro. Y eso también lo voy a explicar más adelante. En general, el cáncer pulmonar se divide en dos tipos principales, esto según cómo se ve en la biopsia. Uno, el de células no pequeñas, que es el más frecuente, y el cáncer de células pequeñas, que si uno mira al microscopio son así unos puntitos negros, azul oscuro, ya todo iguales, ¿ya? Y en ese sentido ahí rápidamente el patólogo nos informa que es un cáncer de células pequeñas, ¿ya? Y todas las otras formas de presentación, con células grandes o con forma no redondeada, ¿ya? Hay un sinnúmero de presentaciones, ¿cierto?, que ve el patólogo del microscopio, se clasifican como un cáncer de células no pequeñas, que en la mayoría de los casos, el 85%, y que a su vez esos se dividen en dos tipos principales, uno que es el adenocarcinoma, que cubre cerca de la mitad de los casos, y el cáncer escamoso, que ocupa cerca del 30%, ¿ya? Y después hay varios subtipos más pequeñitos en cuanto a frecuencia. Entonces, para repetir, y esto es bien importante entenderlo, tenemos el cáncer de células no pequeñas, que es el 85% de los casos, y que el más frecuente es el adenocarcinoma, y el de células pequeñas, que es solamente el 15% de los casos, y que además se trata de muy diferente manera al cáncer de células no pequeñas. Por eso se hace esta distinción. Cuando el paciente ya está confirmado con su cáncer pulmonar y hay que etapificarlo, los exámenes que principalmente se piden son un TAC de tórax y abdomen superior, ¿ya? Así que el paciente no se lo ha hecho en el diagnóstico, un PET-CT en el 100% de los casos. Conversábamos en la clase pasada de próstata que se pedía en algunos casos esporádicos. Aquí se pedía todo, ¿ya? Porque como es un cáncer que en general debuta con metástasis, hay que descubrirla desde el momento inicial del diagnóstico, y por lo tanto todos los pacientes tienen derecho a un PET y por eso está en el GES. El PET-CT sí es malo para ver imágenes en el cerebro, por lo tanto siempre se complementa con una resonancia cerebral, que es mucho más eficiente para encontrar lesiones en el cerebro. Y también muchas veces se usa una endoscopía especial que se llama EBUS, ¿ya? Que está también bien poco disponible en Chile, está en algunos hospitales públicos y en algunos centros privados, y que lo que permite es estudiar el mediastino, ¿ya? En el fondo se hace una especie de endoscopía, parecida a una broncoscopía, a través de la nariz, después pasa por la vía aérea y llega a los pulmones, y con ese aparato se toman biopsias de los ganglios que están en el hilo pulmonar, porque acá la etapificación de esta enfermedad es muy dependiente de conocer el estado de los ganglios que están en el hilo pulmonar y los que están en la periferia de esa zona, ¿ya? No nos basta solamente con las imágenes, tenemos que tomar muestras, ¿ya?, de los ganglios que están en el tórax para ver si están contagiados o no con cáncer, porque eso cambia la etapa clínica y cambia los tratamientos y el pronóstico. En general, el concepto es que si el paciente tiene ganglios comprometidos, el tratamiento no puede partir por lo quirúrgico y debería recibir tratamientos con quimioterapia, por ejemplo, en forma exclusiva o con radioterapia, y eventualmente, muy rara vez, pacientes que se pueden operar, que son tumores pequeños
y que no tienen ganglios, según la tipificación, sí son candidatos a cirugía o a radioterapia exclusiva. Ahora entrando a la clasificación TNM, que ya ustedes la conocen, y no vamos a entrar en muchos detalles. Aquí el T se define por el tamaño, ¿ya? Entonces un tumor hasta 3 centímetros es un T1, entre 3 a 5 es un T2, entre, un T3, o sea, entre 5 y 7 centímetros, perdón, un T3, y un T4 es un tumor de más de 7 centímetros. ¿Ya? Hay algunas subclasificaciones dependiendo de dónde está el tumor y qué estructura de doctoras compromete. ¿Ya? Entonces, un tumor, por ejemplo, que compromete algún nervio importante o el pericardio, ¿ya? También se puede clasificar como un T3, o un T4 que a veces invade el corazón, el esófago, los grandes vasos, o sea, son tumores muy grandes y agresivos. Muchas veces no tienen estos 7 centímetros de tamaño, pero sí al comprometer otro órgano pasan a ser un T4. Y ustedes ya saben ya que mientras más grande el número, más tratamiento hay que hacer y más bajo el pronóstico. Ojalá los pacientes encontrarlo en etapa T1, por ejemplo, ¿ya? Con el escáner este preventivo en los fumadores, porque ahí el tratamiento es mucho más sencillo, una cirugía y sacar el problema, o si el paciente no se puede operar, se puede hacer también una radioterapia sobre el tumor. El NIM, como les contaba anteriormente, ¿cierto? Tiene que ver con la clasificación de los ganglios, que en cáncer pulmonar es súper importante, rápidamente se contagian. Ya, hay varias subclasificaciones de ganglios, está el N1, N2, N3, no voy a entrar en detalles escabrosos, ¿ya? Pero mientras más ganglios, peor, ¿ya? Y menos posibilidades de ser paciente curable con una cirugía. Y el M es cuando hay metástasis, y dependiendo de la gravedad de estas metástasis, se clasifica en M1A, B o C, ¿ya? Mientras más metástasis tenga, también peor el número y el color. O sea, todo lo que sea alejado del verde del semáforo es una condición que está más avanzada y con peor pronóstico. Después, cuando uno suma, ¿cierto? El T, el N y el M, hace la clasificación en los 4 estadios del cáncer. Etapa 4, que es lo más frecuente que vemos en cáncer pulmonar, es cuando hay metástasis a distancias. También puede haber derrame pleural maligno, pueden haber metástasis en el mismo pulmón. Todos esos pacientes, ¿cierto?, tienen una sobrevida muy baja, de no más de un 10% a 5 años. Y los pacientes que entran a etapa 1, sin ganglios comprometidos, tienen un muy buen pronóstico. Cerca de 2 de cada 3 pacientes están vivos al 5.º año con los tratamientos disponibles. Igual no es como mama. ¿Se acuerdan que en mama un T1, un estadio 1 era más del 90%? Acá un paciente en estadio 1 tiene un 60%, ¿ya? Porque igual hay pacientes que lamentablemente en esta situación también empeoran y se hacen metástasis. Entonces lo mejor es no tener cáncer pulmonar, ¿ya? No fumar. Vuelvo al concepto inicial. Pero si se encuentra chiquitito, tiene un 60% de chances de mejorarse, y eso va bajando según la cantidad del tamaño del tumor o la presencia de ganglios, o si hay compromiso de estructuras vecinas. Las etapas 3 tienen cerca de un 30% de sobrevida a 5 años. Ya son bastante bajas también comparadas con otros cánceres. Ahora, profundizando en la diferenciación interna, ¿cierto?, de los cánceres pulmonares. Una principal que les contaba era este cáncer de células grandes o no pequeñas y las pequeñas, ¿cierto? Pero aparte de eso, hay un segundo apellido, se puede decir, ¿ya? Que consiste en hacer marcadores en la anatomía patológica, en la biopsia, marcadores que son moleculares, ¿ya? Que no siempre están disponibles en todo Chile, a veces hay que comprarlo. Ahora cada vez más los laboratorios de anatomía patológica sí tienen estos exámenes para determinar si este tumor tiene alguna mutación específica que permita asociar algún tratamiento específico también. Y aquí entramos a hablar de todo lo que es la inmunoterapia, las terapias dirigidas, que son todas estas drogas que han aparecido en los últimos 10 años y que han cambiado completamente el manejo de la enfermedad. Lamentablemente aún no son capaces de curar a los pacientes, pero sí permiten prolongar la vida a veces en mucho tiempo, meses o años, ¿ya? Es decir, que los pacientes tienen estos marcadores de la enfermedad que lo hagan candidato a recibir el tratamiento. Acá hay una tabla, ¿cierto?, con todos los biomarcadores principales que se usan, ¿cierto?, para indicar algunos medicamentos, ¿ya? Y la verdad, cuando los pacientes se presentan en el comité oncológico, si no tienen esto determinado, la verdad es perder el tiempo,
¿ya? O sea, una vez que un paciente se hace el diagnóstico por histología, entre un adenocarcinoma, un escamoso, no células pequeñas, células pequeñas, si no tiene estos marcadores, que demoran cerca de 2 semanas en estar listos, ¿ya? Nos vamos a equivocar seguro en qué tratamiento ofrecer al paciente, ¿ya? La mutación EGFR, por ejemplo, está cerca en un cuarto de los pacientes con adenocarcinoma, ¿ya? Y todas estas mutaciones tienen además medicamentos específicos que lo atacan, ¿ya? Que son las llamadas terapias dirigidas, por eso ese nombre, ¿ya? Y tenemos también otro tipo de tumores que no tienen ninguna mutación, pero sí pueden tener una alteración llamada PL1, que lo hace candidatos también a los tratamientos de inmunoterapia, ¿ya? Entonces, cuando un paciente tiene distintas combinaciones de esta molécula, ¿cierto?, de su tumor, ahí los médicos indicamos distintos tipos de drogas, ¿cierto?, para que el paciente o pueda curarse o pueda vivir más tiempo en el contexto paliativo. Ahora, hablando de los tratamientos según etapa, entonces ya adelanté un poquito, los pacientes con etapa 1, con tumores pequeños, en general con una cirugía en que se saca el lóbulo donde está el tumor, ¿cierto? Se sacan los ganglios, por supuesto, para evitar una recaída en el futuro. Y si el paciente no operable también se puede hacer radioterapia, aunque cada vez más se está haciendo radioterapia de entrada también en algunos pacientes. Si el paciente tiene una etapa 2 o 3, ¿ya?, que son tumores más grandes, pero aún no metastásicos, pueden ser operados, pero después sí o sí tienen que ir a quimioterapia o inmunoterapia. Y si tienen estos marcadores tumorales, también pueden recibir estas pastillitas que les contaba. A la etapa 3, que tiene varias subclasificaciones también, no voy a entrar en esto porque ya netamente es especialista, pero algunos pacientes en etapa 3 que aún son candidatos a alguna cirugía, acompañadas de quimioterapia, inmunoterapia, etc. Y otros pacientes que de entrada son irresecables, porque son tumores muy grandes o pueden comprometer estructuras vecinas, y ahí entra el tratamiento de radioterapia combinado con quimioterapia, ¿ya?, para tratar de obtener la curación. Ahora, cuando los pacientes tienen estos marcadores, la biopsia, ¿cierto? Estas alteraciones moleculares específicas, ¿cierto?, por estas siglas tan raras, hay muchas veces los pacientes se omite la quimioterapia y se dejan estas terapias dirigidas, ¿ya?, que por suerte están financiadas por el ministerio en gran parte, yo creo, y por supuesto también en la ISAPRES. Y si los pacientes no tienen estas alteraciones moleculares, ¿cierto?, y tienen este marcador de respuesta a la inmunoterapia, pueden recibir inmunoterapia ya sea sola o en combinación con quimioterapia. O sea, como ven, el árbol se va abriendo en varias ramas, como dice aquí la presentación. Entonces aquí hay un sinnúmero de tipos de cáncer de pulmón o pacientes con cáncer de pulmón que requieren tratamientos muy diferentes unos de otros. Por eso esta es una de las enfermedades más complejas también de manejo. Los pacientes metastásicos también, por supuesto, se benefician de radioterapia paliativa, de cuidados paliativos, ¿cierto?, desde el principio, ¿ya? Quimioterapias paliativas y otros tratamientos que están disponibles. Ahora, en general, el cáncer de células pequeñas, ¿cierto?, es muy agresivo, ¿ya?, y por lo tanto requiere un tratamiento urgente. El 15% de los casos, como les contaba anteriormente. Muy poquitos pacientes, lamentablemente, se diagnostican con enfermedad localizada, se llama, y ahí inmediatamente hay que partir con quimioterapia, ¿ya?, para reducir al máximo la enfermedad. También se irradia el cerebro de forma preventiva, ¿ya?, porque el lugar de excelencia para metástasis de este tipo de cáncer es en el cerebro. Y los pacientes con enfermedad extendida, que son 2 de cada 3, y también se hace quimioterapia, pero con fin paliativo solamente. Y estos pacientes habitualmente no sobreviven más de 6 meses, una vez se hace el diagnóstico, si es que tienen esta enfermedad de células pequeñas extendidas. Ahora, como este cáncer es bien agresivo, aquí vemos bastante pacientes muy graves muchas veces al momento del diagnóstico, y hay 4 cuadros muy típicos del cáncer pulmonar, que uno es el del síndrome de vena cava superior, que es el que le contaba anteriormente, cuando se hincha, ¿cierto?, desde el cuello hacia arriba, por obstrucción del tumor de la vena cava. Eso se considera una urgencia oncológica, porque los pacientes pueden fallecer de eso en un lapso de pocos días. Está la compresión medular, cuando hay un tumor en la columna y que comprime la médula espinal. Ahí también es una urgencia, todos corremos, porque el paciente tiene máximo 48 horas para ya sea descomprimir la médula con una cirugía o con radioterapia.
¿ya? Y esto se ve frecuentemente, sobre todo los días viernes, por alguna razón. Entonces todos nos quedamos trabajando hasta las 8 de la noche para salvar a estos pacientes, para que no queden inválidos. Y por supuesto los sangramientos masivos por un sangrado importante con un vómito de sangre, pero que viene desde la vía aérea. Y también se ven hipercalcemias, que son cuando el paciente tiene múltiples metástasis óseas, porque estos tumores en general tienen mucha alta carga de enfermedad. Bueno, entonces la ruta del paciente, como siempre repasamos en nuestras clases, consiste en el mundo preventivo todavía, sin que el paciente esté enfermo. Tratar de descubrir si el paciente fuma y qué cantidad, para ver si es candidato a hacer un tamizaje. ¿Ya? Si eventualmente el paciente cumple los criterios de edad y cantidad de cigarrillos fumados, ¿cierto? Ojalá recomendar un escáner, ¿cierto? De baja dosis para detectar nódulos pulmonares. ¿Ya? Si tenemos sospecha de un paciente que sangra al toser, que tiene tos más de 2 o 3 semanas, ¿cierto? Una neumonía que no se pasa con los antibióticos, por supuesto, sospecharlo y hacer exámenes como un escáner, ¿cierto? Para detectar un tumor y activar el GES. Por supuesto, siempre los pacientes estarlos contactando de forma frecuente, como ya hemos aprendido en otras clases. Y una vez confirmado al paciente en cuanto al tipo de cáncer que tiene y la etapa, según los exámenes, discutirlo en comité oncológico para ver qué tratamiento le ofrecemos. Entonces, para ir cerrando, preguntas de prueba. ¿Ya? Es el cáncer más letal en Chile, no el más frecuente, pero sí el que más produce mortalidad. Cerca del 90% de los casos están muertos al quinto año del diagnóstico. 9 de cada 10 mueren, ¿cierto? Cuando son diagnosticados, ¿ya? Porque generalmente se llega tarde a este diagnóstico. Más de 8 de cada 10 casos se deben al cigarrillo, y ya conversamos extensamente sobre eso. Hay que ofrecerle el TAC, ¿cierto? De baja dosis a los pacientes entre 50 y 75 años y que fumen más de 20 paquetes al año. Y tenemos que crear la oferta, porque en Chile es muy escasa, no existe todavía casi en ninguna parte. Ante cualquier síntoma sospechoso de cáncer pulmonar y una radiografía normal, igual pide un escáner, porque la radiografía pierde casos, así que no hay que confiar mucho en ella. Los pacientes que no fuman también son candidatos a tener un cáncer pulmonar, entonces también si hay signos de sospecha, pedir el escáner correspondiente. Y una vez tengamos la sospecha, derivar al GES, ¿ya? Con todos los plazos que les contaba. Y la biopsia, muy importante, porque es la que tiene que, aparte de confirmar el diagnóstico, nos da todos estos marcadores tumorales, ¿cierto?, para orientar el tratamiento. Y eso sería la clase de hoy, ¿ya? Un tema muy complejo, esto está simplificado, no al máximo, pero bastante. Hay médicos oncólogos especialistas en cáncer de pulmón que solamente ven eso, porque efectivamente es una enfermedad muy compleja y son casos bien dramáticos que uno siempre ve. Así que nuestros 45 minutos de clase habitual, ahora haremos las preguntas. Invitamos a los asistentes que hagan preguntas. Ahí hay una. Dice acá si se ha pensado en considerar el PET-CT en el GES en la etapa de confirmación. Sí, esa es una buena pregunta. Me pasaba mucho cuando trabajaba en Banmédica yo, en la ISAPRE, que los cirujanos de tórax o los broncopulmonares pedían el PET antes de tener la biopsia en mano, ¿ya? Porque efectivamente el PET está asegurado cuando ya está confirmado el cáncer, ¿ya? Pero como también contaba en la clase, a veces es difícil obtener una biopsia, ¿ya? Por la ubicación anatómica del tumor. Entonces los doctores pedían un PET antes, ¿ya? Para ver si aparecía otro tumor, ¿cierto? Que fuese más fácil de biopsiar. Entonces ahí queda como una zona gris, ¿ya? En que yo siempre autorizaba, esto conversé con los médicos, me pidieron, Sergio, por favor, autoriza los PET antes que tengamos la biopsia, porque no tenemos dónde tomar la biopsia, ¿ya? A veces el paciente requiere una cirugía muy grande para obtenerla, entonces se autoriza, pero siendo estricto con la ley, no se permite mientras no tengamos el cáncer confirmado, pero sí es recomendable en algunos pacientes, sobre todo cuando haya dificultad de tomar la biopsia. Más preguntas. Tuvimos buena asistencia hoy día, 38 por ahí, 40 alcanzar. Aquí quiero reiterar el tema del tabaco, ¿ya? O sea, uno
lo subestima, no pregunta mucho, o el paciente que fuma lo deja nomás, que fume, que son súper porfiados, la verdad. Pero sí hay que tratar uno, que dejen de fumar, y segundo, que se hagan los exámenes respectivos si es que no quieren hacerlo. Yo tengo algunos familiares que fuman y no me hacen caso. Así que ni dejan de fumar, ni se hacen los exámenes correspondientes. Les asusto también. Muchas veces es el escáner porque a veces puede aparecer un tumor, ¿ya? Pero siempre hay que hacer el esfuerzo. Tengo otra pregunta de Angélica. Si los tratamientos son muy complejos de que se autoricen por la ISAPRES, bueno, en general no tanto. Muchas de estas drogas están cubiertas por el GES, ¿ya? Y las que no están cubiertas por el seguro catastrófico, ¿ya? Y en general, si es que estos pacientes están bien estudiados y viene el informe, ¿cierto? Con estos marcadores moleculares que estén positivos, por ejemplo, ahí en general se aprueba, ¿ya? Sí pasa a veces que solicitan estas drogas, pero sin los marcadores. Entonces ahí yo rechazaba, decía, no, mándenme el marcador primero y ahí lo autorizo, porque estamos hablando de drogas que cuestan 3, 4, 5 millones mensuales, ¿ya? Entonces tenemos que estar muy seguros de que el paciente se beneficia de eso, ¿ya? Pero en general, ustedes saben, el sistema de SAPE tiene mucho mejor cobertura que esto, que la FONASA, pero gran parte de estas moléculas también están presentes en el DAC del Ministerio. Eso es lo que puedo responder. Aquí tenemos otra de Karen. Frente a un hallazgo de un pequeño nódulo pulmonar en TAC, sin contraste y sin síntomas, solo control de rutina anual. Sí, ahí hay que ver los tamaños, ¿eh? Como decía, si mide menos de 6 milímetros, control anual. Si mide entre 6 y 8, puede ser repetirlo en 6 meses. Y más de 8, ahí sí o sí derivarlo al especialista. Y en ese mismo caso que lo haga con contraste, porque ahí se ve muchísimo mejor la masa. Claro. Claro, ella se empieza con el estudio ya formal, una sospecha de cáncer pulmonar. Bueno, ¿más preguntas? Yo creo que quedó bien claro, ¿no? Como siempre. El enemigo número 1 del tabaco que yo conozco es el doctor Mañalich. Lo odia, el ministro, ¿ya? De hecho, cuando él era era ministro y era jefe de cáncer, tuvimos varias conversaciones sobre este tema, ¿ya? Yo le planteé la necesidad de subir el precio al máximo y me dijo, ya sabes que lo voy a hacer. Pero ahí llegó el COVID y para la casa, así que no alcanzaba. Como anécdota, mi esposa fuma, ¿ya? Y el 2014 fuimos a Nueva York, ¿ya? Y fue a comprarse cigarro en la esquina y volvió sin los cigarros. Y le pregunté por qué, y me dijo, no, porque estaba muy caro. Costaban en ese momento como 7, 8 mil pesos. Y dijo, no, ni una posibilidad, así que ahí tengo una prueba fehaciente de que el precio es un buen método para controlar, ¿cierto?, el consumo de tabaco. Y estuvo una semana sin fumar, no pasó nada. Sí, yo creo que lo que podríamos hacer en Maipo Salud, otra propuesta de trabajo, sería crear talleres de cese para tratar de que las personas logren concretar, porque la mayoría de los fumadores desean dejar de fumar, les gustaría en realidad dejar de fumar, porque es asqueroso, es caro, es hediondo, produce muchos más daños que el puro cáncer pulmonar, muchísimos otros cánceres y muchas otras alteraciones del sistema en general. Entonces, las personas que revisan más o menos su vida sí desearían dejar de fumar, pero es tan difícil porque es tan adictivo que lo que se sabe es que en la vida de los fumadores han intentado 10 veces dejar de fumar. Entonces tal vez una tarea que nos podríamos poner es crear algún taller de cese de tabaco con el apoyo necesario y ver si podemos conseguir precios competitivos de los parches o lo que sea que podamos encontrar para hacer algo concreto por nuestros pacientes que en el fondo sí les gustaría dejar de fumar, pero como es tan difícil y no lo logran, en vez de estarse todo el día tirando al suelo de rabia, dicen no. Pero la verdad es que cualquier fumador desearía dejar de fumar porque es asqueroso y está muy mal visto hoy. Muy mal visto. Sí. O sea, los niños toman el cigarro o la cajetilla y se la hacen tira a cualquiera que
que intenten encender un cigarrillo. Los niños los tenemos, son nuestros fuertes. Sí, pero estas estadísticas que yo les contaba ya siempre se van actualizando y donde más se ha visto que ha bajado la incidencia de fumadores es en los jóvenes. Lamentablemente sí, ahora está aumentando el uso de los vapers, que lo están mencionando Sí. también, ya que tampoco son una buena solución. La verdad también son bien tóxicos, ¿ya? Además llevan finalmente a que a las personas terminen fumando, usando otras sustancias. Así que de hecho ahora, justo hace una semana, hace una campaña ministerial también para desincentivar el uso del vapor también. Aquí tengo otra pregunta, a ver, de Macarena. La mamá es fumadora, desde los 17 años hasta los 65, intentó varias veces dejar de fumar, tuvo un episodio agudo, ¿cierto? Y dejó de fumar. Claro, a veces pasa que los pacientes lo logran sin ayuda de medicamentos o de apoyo psicológico, pero son los menos. La verdad, eh, la única manera demostrada que permite dejar de fumar es la triterapia, ¿ya? Que consiste en psicoterapia acompañada de un medicamento antidepresivo y los reemplazos de nicotina, ya sean parches o chicle, lo que sea. ¿Ya? Pero acá en Chile, reitero, lo que más escasea son expertos, por supuesto, en estas terapias y el reemplazo de la nicotina, ¿ya? Que por alguna razón es muy difícil de conseguir todavía. Ahí sí, dentro de lo que propone la doctora, yo conozco dos o tres personas que sí son expertos en el tema del cese tabáquico y los podría poner en contacto si es que les interesa. La más conocida es la doctora Linacre, que es cirujana de tórax, muy simpática ella, que trabaja en el Hospital del Tórax y en la Clínica Santa María, y que ya lleva un programa de cese tabáquico en el Hospital del Tórax, que le da muy bien. Pero son ejemplos bien esporádicos, no una política nacional que tengamos así muy disponible. Así que mientras más oferta haya, mejor. ¿Cómo es el nombre de la doctora? Virginia Linacre. Sí, pero ahí las contacto. Ya, Muy amiga mía. ok. Gracias. Buen Bueno, desafío. no sé si Creo que por la hora tendríamos cerrando. ¿Algo más? ¿Alguien quiere algo más? ahora Muchas van gracias, a salir a doctor. fumar. Ahora, claro. Muchas gracias, doctor. Una estupenda clase como todas las veces. Y dejo a todos invitados, a quienes quieran acercarse a aprovechar esta oportunidad, que se inscriban, no importa que no tengan todo asistido, pueden ver las clases remotas, está tanto la grabación de la clase como la presentación preparada por el doctor. Así que ahí el doctor Pinto está poniendo que él sabía de un programa de cesación. Sí, del tórax, claro, el que lleva la doctora. Claro, pero netamente es Ah, para el mundo ok. público. Exactamente. Entonces, en el Ah, mundo ya. privado, a veces hay cosas que son más difíciles de acceder que en el mundo público. ¿No? En Clínica Las Condes tratamos de hacer un plan, tampoco nos resultó, sí, principalmente por el hecho de que cuesta mucho conseguir los parches. Ujú. Bueno, Bueno, entonces nos vamos al agradecerles comité. como las otras ocasiones, estaríamos hablando. ¿Mm? Eso, Disculpe. muchas gracias por la asistencia y nos vamos al comité, los que tengamos que ir al comité. Gracias a Sí, usted, doctor. Un abrazo. muchísimas gracias. ¿Cuál es la clase que viene, doctora? En 2 semanas más. Y usted tiene más claro que yo. Ay, hoy no la tengo aquí. La clase es cervicouterino. ¿Cuál? Cervicuterino la próxima. Cáncer de cuello Cervicuterino uterino. dice Ah, muy Solari. buen tema. Uno de mis temas Sí, favoritos. Así que le vamos a poner cariño. y frecuente, Ya. y Sí, frecuente. muy Ya, frecuente. vamos, Ya. matronas, Un abrazo. ginecólogos. Eso. Traten de reclutar Chao. ahí a todos los que tengan que ver ahí con ese órgano. Ya. Ok, Nos vemos. Un abrazo. gracias.
Mm.